Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Padre, recibe toda la gloria en este día. Venimos delante de ti con un corazón agradecido por tu amor, por tus misericordias que son nuevas cada mañana, porque tú nos guardas en el hueco de tu mano y abres camino delante de nosotros. Padre, gracias por esa salvación que es completa y suficiente a través de Jesús el Cristo en la cruz, quien ha consumado todo. Que recibas toda la gloria, que podamos aferrarnos al pacto eterno de Jesús el Cristo, al pacto de la evangelización mundial, que por tu gracia tú estás cumpliendo a través de nuestras vidas. Que estés quebrantando todo el poder de la oscuridad, que podamos estar experimentando la paz, la sanidad, el poder que viene de ti, para levantarnos como testigos, y que tu palabra, a través de nuestras vidas, esté alcanzando hasta lo último de la tierra y especialmente a las siguientes generaciones. Padre, gracias porque tú siempre cumples tu pacto. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén y amén. Y vamos a mirar en este día la preciosa palabra del Señor, que el Señor por su gracia va a cumplir en nuestras vidas y a través de ellas. La encontramos en el libro de Josué, capítulo 10, versículo 14. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. En este tiempo, la verdad que a través del COVID han habido y hay muchas dificultades, muchas más que anteriormente. Es un tiempo muy especial y tenemos que estar aprovechando este tiempo como una oportunidad para prepararnos y poder contrarrestar la cuarta revolución industrial. Después de esta revolución industrial va a venir un tiempo sin contacto, donde todo se va a hacer de manera prácticamente virtual, sin contacto. Vi un reportaje de una tienda que era sorprendente. No había ningún empleado. Uno entraba y automáticamente escogías los productos y te ibas sin pasar por caja. Todo se hacía de manera electrónica. Por eso, ciertamente, cada vez vamos a ese tiempo donde la gente va a tener todavía menos relación personal. Todo se va a hacer sin contacto. Por eso tenemos que estar preparando para que también, a través de ese ministerio sin contacto, podamos estar compartiendo el Evangelio a las 237 naciones. Hagamos sistemas sin contacto para poder dar esa verdadera sanidad. Porque a través de esas circunstancias, mucha gente está sufriendo, especialmente problemas mentales. Y solo el Evangelio, solo Jesús el Cristo, que es el verdadero sanador, puede dar verdadera sanidad, puede salvar a esas personas. También hay que levantar un sistema sin contacto para traspasar este precioso Evangelio a las siguientes generaciones. A los jóvenes, a los niños, que realmente están sufriendo grandemente. En el pasaje de hoy vemos que era un tiempo especial, un tiempo de gran dificultad también. Se levantó una alianza de la tribu de los amorreos, que era un grandísimo ejército comparado con el ejército de Israel. Eran superiores en número. Y empezaron a pelear. Y de repente se empezó a poner el sol. Y eso era un gran problema. ¿Por qué? Porque los amorreos conocían muy bien esos caminos, esos lugares, pero en cambio el pueblo de Israel no conocía. Y si llegaba a oscurecer, fácilmente los amorreos iban a vencer,
Por eso ciertamente Dios, que no comete errores, Él tenía todo preparado para poder dar esa verdadera victoria. Por eso tenemos que encontrar y diseñar nuestras vidas para poder estar disfrutando esas respuestas que nunca antes y nunca después van a acontecer. Porque a través de ese tiempo de gran dificultad antes de anochecer, vemos cómo Josué pudo orar a Dios. Y Dios paró el sol y la luna. Y en el versículo que hemos leído fue una respuesta que nunca antes y nunca después ha vuelto a acontecer. Y esas son las respuestas que Dios tiene si estamos diseñando nuestras vidas para su mayor deseo, que es el evangelismo. Dios va a levantar ese tipo de respuestas en nuestras vidas, en nuestros campos. Por eso es muy importante que estemos disfrutando un sistema de meditar la palabra cada día. Es muy importante que a través de la palabra podamos recibir y experimentar cada día el poder de Dios, editarnos en la palabra. También a través de la oración, disfrutando esa verdadera oración, tenemos que estar poseyendo el poder, planificando con la oración. Y encontraremos lo mío, lo que Dios ha preparado para mí. Podremos diseñar nuestras vidas para el evangelismo, que es el mayor deseo de Dios. De esa manera vendrán y Dios mismo levantará esas respuestas que nunca antes y nunca después, para poder cumplir la evangelización mundial. Por eso tenemos que ver a través de la palabra todos los testigos que ahí aparecen que pudieron estar disfrutando este tipo de respuestas. ¿Cómo? ¿Cómo pudieron recibir esas respuestas? Es muy importante, cuando viene un problema, que podamos ver cuál es la verdadera causa. Cuando viene un problema, la verdad, empezamos a echar las culpas, sobre todo a otros. Nosotros rara vez nos damos cuenta que somos culpables de algo, ¿verdad? Pero tenemos que estar mirando objetivamente cuál es la causa de ese problema. ¿Por qué? ¿Por qué ha venido ese problema? Y veremos que realmente que venga ese problema es algo obvio. Es obvio. Realmente es por algo que llevaba mucho tiempo. No es de casualidad, no ha aparecido de repente. El pueblo de Israel fue esclavizado 400 años. ¿Cuál era la causa? Era obvio que fueran esclavos. No fue de repente. Ellos no estaban aferrándose al Evangelio, no estaban disfrutando el Evangelio, no estaban haciendo el evangelismo ni las misiones, que es el mayor deseo de Dios. Pero no era en ese tiempo que ya estaban allí en Egipto, no. Era de mucho tiempo anteriormente, antes de ir a Egipto, ya estaban perdiendo totalmente el pacto del Evangelio, no estaban cumpliendo la evangelización ni las misiones. Por eso era obvio que vinieran desastres, ese tipo de problemas. También era algo obvio que tuvieran que estar 40 años andando por el desierto. ¿Por qué? Porque aunque habían salido físicamente de la esclavitud de Egipto, seguían siendo esclavos. ¿Dónde? En su mente, en su corazón. Tenían un pensamiento de esclavos. Eran libres físicamente, teóricamente, pero en la práctica, en la realidad, es que tenían pensamientos de esclavos. Tenían totalmente una naturaleza de esclavos. Por eso era obvio que tuvieran que pasar 40 años, porque Dios quería liberarlos, darles verdadera sanidad. Por eso era obvio. Y también era obvio la conquista de Canaán. ¿Por qué? Porque allí iba a venir y vino el Mesías, Jesús el Cristo, para poder cumplir su obra de salvación. Por eso había que ir a la tierra que representa en el Antiguo Testamento la evangelización mundial. Y cuando vemos lo obvio, ahí podemos descubrir también lo necesario. ¿Por qué estoy aquí?
¿Por qué Dios me ha puesto en este lugar? ¿Qué es lo que tiene necesario que yo tengo que descubrir? Y podré entender lo absoluto, lo que Dios está haciendo, lo que Dios quiere que hagamos. Y Moisés pudo tener esos ojos. Él, ante ese problema de la esclavitud, se dio cuenta que era obvio, pues habían perdido el Evangelio, y él descubrió lo necesario. Había que estar compartiendo el Evangelio de Cristo, el sacrificio de sangre. Por eso, como el Señor le dijo, fue a los ancianos para que traspasaran el pacto del Evangelio a todo el pueblo. Incluso lo testificó delante de Faraón, porque era lo necesario, que pudieran aferrarse al pacto de Jesús el Cristo. Y de esa manera se levantaron esas obras absolutas, lo que Dios hizo. Esos 10 desastres para los egipcios, que en realidad fueron 10 milagros para el pueblo de Dios. Se levantó esa liberación, el éxodo. Eso fue algo absoluto, Dios lo hizo. Pudieron cruzar en seco ese mar rojo. Ahí se levantó esas respuestas de nunca antes y nunca después. Y Josué, que era discípulo de Moisés, él pudo ver con sus ojos. Por eso él también pudo tener este tipo de respuestas. Y son las respuestas que Dios quiere que nosotros también en esta época estemos experimentando. Por eso que podamos diseñar nuestras vidas para el evangelismo. Y lo más importante, cada día, ese tiempo de meditación en la palabra. Ese tiempo de oración para poder estar recibiendo ese poder de lo alto. Y que podamos descubrir lo que es mío, lo que Dios tiene preparado, ese diseño para cumplir la obra del evangelismo a través de nosotros. Los que recibieron esas respuestas no solo vieron realmente la causa del problema, sino también vieron el horario para poder estar buscando ese tipo de respuestas. Y hay que ver el hoy, es muy importante el día de hoy. Dios tiene cada día respuestas de nunca antes y nunca después en cada una de nuestras vidas. Si estamos delante de Dios orando, vamos a poder descubrirlas. También quiere levantar ese tipo de respuesta en la iglesia. Es muy importante. Y también en el lugar donde estamos laborando, trabajando, estudiando. Ahí Dios también va a levantar esas respuestas. Por eso, de esa manera, pudieron experimentar esas respuestas en sus vidas. Y eso es lo más importante. Estos 7 remanentes representativos pudieron recibir respuestas de nunca antes y nunca después. Vemos, especialmente los padres, son muy importantes, como Jocabed, ella entendió realmente la importancia de grabar el Evangelio a su hijo antes de entregarlo al palacio, ¿verdad? Dios le dio respuesta que nunca antes y nunca después. Y también Isaí, el padre de David. Es verdad que David estaba preparado espiritualmente, es verdad que tenía esa habilidad tremenda con la onda, pero fue porque su padre pudo enviar a David en tiempo de guerra a hacer un recado, ¿verdad? Dios lo utilizó a Isaí, le dio esa respuesta de nunca antes y nunca después. Por eso es muy importante que podamos estar recibiendo esa fuerza. Es lo más importante. ¿Cuándo? En los días normales. Normalmente lo que hacemos es que cuando viene el crisis, el problema que ya no podemos más, ahí empezamos a clamar a Dios, a buscarlo con todo nuestro corazón, ¿verdad? Somos así. Pero lo importante es los días normales. Si, por ejemplo, hay un escape de agua, se rompe una tubería y se inunda, por supuesto, ese agua que ha inundado el cuarto, pues es un problema, ¿verdad? Y tenemos que estar secándola, sacando ese agua. Pero si no estamos realmente arreglando la tubería, aunque sequemos el agua, la parte visible, no estamos solucionando verdaderamente el problema. Volverá a salir por el agujero de la tubería. Hay que arreglar el agujero de la tubería. Esa es la verdadera sanidad y es la manera de arreglarlo correctamente. Si no, continuamente vendrán problemas. Pues realmente tenemos que cambiar nuestro estado fundamental espiritual. Eso es la verdadera sanidad.
sino constantemente vienen problemas. Y en ese momento, pues empezamos a buscar con todo el corazón al Señor, a orar, que no es que sea malo, pero si no cambiamos realmente nuestro estado espiritual, los días normales, disfrutando cada día de la palabra, de la oración, disfrutando de ese evangelismo que Dios tiene preparado a través de nosotros, constantemente seremos movidos, no funcionará. Por eso es muy importante que podamos gozar de ese poder, de esa fuerza espiritual, el día a día, los días normales. En este día aparece un gran acontecimiento. Era un acontecimiento donde estaban peleando contra los amorreos. Era una gran pelea. Y la verdad que en ese momento, cuando ya estaba declinando el día, estaba oscureciendo, pues era difícil, ¿verdad? Y podemos estar también en momentos de crisis, de dificultades. Parecía algunos estarían en un dilema. ¿Qué hago? ¿Me escapo? No puedo escaparme. Y si voy luchando, se hace de noche, me van a matar. ¿Qué hago? Pero ahí pudieron descubrir el plan absoluto de Dios. Era el plan absoluto de Dios conquistar Canaán. Por eso si estamos dentro del plan absoluto de Dios, ahí se termina. ¿Por qué? Porque Dios va a mostrar ese diseño, va a levantar esas respuestas que nunca antes y nunca después. Es lo mismo que cuando estaban allí frente al Mar Rojo y Faraón y sus carros perseguían al pueblo de Dios, iban a matarlos, a aniquilarlos. No podían hacer nada, era un dilema también. No puedo cruzar el mar, pero tampoco puedo volver allí, porque está viniendo el faraón con sus carros a aniquilarnos. Pero también era el plan absoluto de Dios que llegaran hasta Canaán, esa tierra que fluye en leche y miel, porque allí iba a nacer el Mesías. Por eso ciertamente ellos encontraron que era el plan absoluto de Dios. Y Dios levantó esa respuesta que nunca antes y nunca después. Y Josué estaba al lado de Moisés, cuando Dios lo utilizó de esa manera tan tremenda y pudo abrir ese mar y lo cruzaron en seco, para luego, cuando sus perseguidores estaban caminando por ese camino, cerró el mar y pudo aniquilar a sus enemigos. Por eso ciertamente tenemos que estar descubriendo. Son ustedes muy valiosos, tienen que descubrir ese plan absoluto de Dios. De esa manera, Dios va a levantar nuestras vidas y va a levantar respuestas que nunca antes y nunca después. Y en primer lugar, tenemos que ver la realidad actual, muy importante. El éxodo era un sufrimiento, no era nada fácil tener que estar saliendo de allí de Egipto, por supuesto solo a través de la sangre, del sacrificio de sangre que representa a Jesús el Cristo, pudieron estar saliendo, pero no era nada fácil, ¿verdad? Estaba lleno de dificultades y la gente podía desanimarse, podía caer totalmente en engaño. También cruzar el desierto, 40 años no eran, humanamente, era absolutamente imposible, ¿verdad? ¿Cómo van a estar todo un pueblo, aproximadamente más de 1 millón de personas, caminando por el desierto 40 años? Eso realmente es absolutamente imposible. Humanamente no hay quien lo haga, es bien difícil. Y eso representa nuestra vida de fe, que es verdad, a veces es difícil y hay sufrimiento, ¿verdad? Y también nos parece que es absolutamente imposible. Y vencer a esa alianza de amorreos, a ese gran ejército, eso también, humanamente, siendo ellos un grupo mucho más reducido, ¿cómo iban a poder vencer a esa poderosa alianza? Humanamente era absolutamente imposible. Pero ciertamente, como era el plan absoluto de Dios entrar a Canaán, ciertamente dentro de Cristo, lo que era absolutamente imposible, dentro de Cristo es absolutamente posible. Era el plan de Dios. Por eso Dios mismo lo hace. La mayoría de los creyentes, la verdad, nos quejamos, criticamos, estamos hablando cosas de incredulidad, cosas que no son necesarias. Por eso realmente los discípulos siguen la palabra de Dios, creen la palabra de Dios, obedecen, se editan en la palabra.
si estamos dentro del plan absoluto de Dios, aunque humanamente esa situación que estamos viviendo pueda parecer que es absolutamente imposible, si es el plan absoluto de Dios, en Cristo, Dios lo va a hacer absolutamente posible. Por eso tenemos que estar diseñándonos para poder estar experimentando esas respuestas de nunca antes y nunca después. También podremos ver la realidad no solo actual, sino de nuestro campo. Y a veces podemos tener crisis que no son pequeñas ni fáciles. Y ellos estaban ahí en este pasaje. Era una gran crisis. Había que enfrentar esa gran alianza. Y en medio de la batalla, versículo 11 del capítulo 10 de Josué, vino un gran granizo. Y era algo difícil, ¿verdad? No solo eso, ya se estaba anocheciendo. Y el problema era ese, que de noche los hubieran vencido porque no conocían el terreno. Por eso, en ese tiempo, Josué levantó una oración delante de Dios. Él oró que el sol se detuviera y que la luna también. ¿Y qué ocurrió? A través de esa oración, que era una oración que disfrutaba de la identidad, porque Josué, como hijo de Dios, oró a Dios y con esa autoridad, detente sol, detente luna, ciertamente con esa oración del pacto, Dios levantó esa respuesta que, como decimos, nunca antes y nunca después. Por eso cuando vemos el plan absoluto, nos alineamos a él, ciertamente el Señor mismo abre camino donde no lo hay. Nada ni nadie puede bloquearlo porque es el plan absoluto de Dios. Había que conquistar esa tierra prometida. ¿Por qué? Porque iba a venir el Mesías, Jesús el Cristo. Por eso, ¿quién puede impedir eso? Es el deseo de Dios. Y Josué podía estar dentro de ese plan absoluto, entendiendo realmente que Dios mismo lo estaba cumpliendo. No solo vieron la realidad actual, la realidad del campo también, en tercer lugar, vieron la realidad del futuro. Y en el futuro todavía va a haber problemas, circunstancias. Una persona dice, tengo muchos problemas, ¿no? Decía, tengo un montón de problemas, le preguntó, y fue a un sabio, tengo muchísimos problemas. ¿Dónde no hay problemas? ¿Cómo puedo salir de los problemas? Y este sabio, callado, sin decirle nada, dice, ven. Se lo llevó detrás. Y lo llevó y dice, mira, ¿ves? Aquí en este lugar es el único lugar donde no hay problemas. Era un cementerio. Dice, ¿ves? Aquí estos ya no tienen más problemas. Entonces, ciertamente, aunque somos hijos de Dios, hay problemas, circunstancias, pero dentro de Cristo no son problemas. Son caminos para la respuesta, para proclamar el Evangelio. Son puertas para cumplir el evangelismo que Dios tiene preparados. Por eso ciertamente ese éxodo, aunque era difícil, era el plan de Dios. Había que salir de allí para poder estar llegando a Canaán. El tiempo del desierto era el método de Dios. ¿Para qué? Para cambiar lo grabado, lo enraizado, la naturaleza de esclavos y poder disfrutar de esa grabación, de esa raíz, de esa naturaleza del Evangelio. Por eso era necesario totalmente, era el método perfecto de Dios. Y Canaán era el objetivo de Dios. Por eso nada ni nadie podía parar ese plan absoluto de Dios. Por eso es muy importante que podamos estar diseñando nuestras vidas para poder estar siendo utilizados para el evangelismo, para que a través de nosotros seamos esas personas con ese estado espiritual que Dios cada día esté levantando respuestas de nunca antes y nunca después. Por eso hay algo muy importante que tenemos que ver en la conclusión. En primer lugar, debemos de cambiar lo grabado. ¿Cómo cambiar a una persona? Humanamente no podemos cambiarla. Aunque estemos diciéndole cambia, 24, no cambia. Aunque le empujemos, no cambia. La única manera es con el Evangelio. Eso es lo único que puede cambiar a alguien.
Y por supuesto, los que ya por gracia de Dios tenemos el Evangelio, necesitamos constantemente grabar la palabra de Dios, que es espíritu y vida, que es una espada de doble filo, la palabra que es la verdad y que quita todas las mentiras. La palabra es la luz que cuando entra en nosotros quita toda la oscuridad. Por eso hay que grabarse en la palabra, editarnos, que dejemos y saquemos a través de la palabra el yo, que saquemos nuestros pensamientos, todas las heridas, todo eso a través de la palabra es la única manera de poder cambiar lo que está grabado. Por eso tenemos que tener esa meditación en la palabra cada día hasta el punto que podamos experimentar el poder, la gracia de Dios a través de la palabra, la sanidad a través de ella. En segundo lugar, no solo hay que cambiar lo grabado, hay que cambiar la raíz, lo que está enraizado en nosotros. Y para eso tenemos que orar delante de Dios buscando su plan, es decir, planificar cada día 24 horas a través de la oración. De esa manera vamos a ver cómo Dios da respuesta a nuestras oraciones. Y eso es experimentar la respuesta de la oración. Y en tercer lugar, hay que cambiar la naturaleza. Y eso es entrar en ese diseño que Dios tiene preparado, con ese poder de Dios, con esa plenitud del Espíritu Santo. Vamos a ver ese diseño que Dios tiene preparado para el evangelismo. Dios hace el evangelismo a través de las personas que están aferrándose a la palabra, editadas en la palabra, orando 24 horas, planificando con la oración y teniendo ese estado espiritual que pueden diseñar ese evangelismo que Dios tiene preparado. De esa manera vamos a ver la corriente de lo absoluto, lo que Dios da, lo que Dios hace, lo que nadie puede impedir. Y Dios nos va a levantar como Josué, esos remanentes, esas personas que Dios utilice para levantar respuestas que nunca antes y nunca después. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que puedan tomar fuertemente esta palabra que Dios, por su gracia, va a cumplir en sus vidas y a través de ellas. Vamos a orar. Padre, muchas gracias. Gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Gracias, Señor, porque nos has llamado en este tiempo de graves crisis y dificultades, que podamos estar meditando cada día en tu palabra, que es la verdad, que podamos estar a través de la oración experimentando y obteniendo el poder que viene de ti, y que podamos encontrar lo que es nuestro, lo que tú nos has dado, ese diseño para poder cumplir el evangelismo. Padre, bendice cada hermano y hermana que nos escuchan, que bendigas cada una de las familias que representamos en el nombre de Jesús el Cristo, que estés obrando poderosamente en cada uno de los países hispanos. Padre, que levantes a tu Iglesia mundial, que juntos en unidad seamos utilizados para llevar este Evangelio hasta lo último de la tierra, y que el Señor Jesucristo venga en su segunda venida. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén y amén. Y por gracia de Dios, mañana, domingo, tenemos el privilegio de poder dar culto a Dios. Culto de manera presencial, otros vía online, pero es culto a Dios, donde tenemos que estar mirando a nuestro amado Señor. Y es muy importante que desde hoy mismo, a través de la oración, podamos preparar nuestros corazones, que estemos orando para que sea un tiempo donde podamos estar entregando nuestras vidas al Señor, a través de las oraciones, las alabanzas, de todo, que sea para glorificar a Dios. Y por supuesto que el Señor nos hable a través de su palabra, que podamos estar escuchando su voz para nuestras vidas. El Señor tiene toda la respuesta para nosotros, y Él nos la da siempre a través de la palabra. Por eso, para la semana que viene, los 6 días restantes, a partir de mañana, Dios mañana nos da esa dirección concreta, esas respuestas por adelantado. Por eso no tenemos que perder la palabra, porque su palabra siempre se cumple.
es eterna, y a través de ella tenemos esas respuestas. Todo lo que va a ocurrir, todo lo que va a acontecer, a través de esa palabra que Dios nos da mañana, es la solución, es la respuesta, es el camino, es la dirección exacta, concreta. Por eso que puedan estar orando y recibiendo mucha gracia a través del culto, que tengan gran victoria a través del culto. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Y mañana también, Dios mediante, a las 10 de la noche, horario de Corea del Sur, tendremos el tiempo del aposento alto. Les pido que estén orando para que el Señor, por su gracia, nos dé la palabra que necesitamos. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo.